Senado adelanta para el jueves la insaculación en la que elegirán a los candidatos que se habían inscrito en el Comité del Poder Judicial para participar en la elección de juzgadores. Siguen en pie los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere aplicar a México desde febrero. Ante el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, miles de migrantes saturan las oficinas para pedir asilo en México. Cae en la Ciudad de México Joel, alias La Morsa, cercano al hermano del Chapo Guzmán y ligado a la producción de fentanilo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. A nombre de mi compañera Elisa Alanís, titular de este espacio de noticias, le doy la bienvenida. Comenzamos con la información. Y arrancamos con información de Estados Unidos, porque en la Unión Americana la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que aunque hay un nivel histórico de cooperación con el gobierno mexicano en temas migratorios y fronterizos, se mantiene vigente la imposición de aranceles a partir del 1 de febrero, tanto para México como para Canadá. Los aranceles, que por cierto serían del 25% para todos los bienes y servicios que produzca nuestro país y que exporte a la Unión Americana, serían bajo el argumento del presidente Donald Trump de que sus socios comerciales, es decir, México y Canadá, no están haciendo lo suficiente para frenar la migración y el tráfico de fentanilo. The president has made it very clear, again, that he expects every nation around this world to cooperate with the repatriation of their citizens. And the president has also put out specific statements in terms of Canada and Mexico when it comes to what he expects in terms of border security. We have seen a historic level of cooperation from Mexico. But again, as far as I'm still tracking, and that was last night talking to the president directly, February 1st is still on the book. 1 de febrero, ya dice, todavía está en el libro. Y por su parte, la ministra de Exteriores de Canadá, Melanie Joly, propuso una cumbre internacional para formar una coalición entre México, Dinamarca, Panamá, la Unión Europea y por supuesto Canadá, con el objetivo de enfrentar a Washington y fortalecer las relaciones, además de crear una estrategia conjunta que responda a las decisiones unilaterales que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Joly señaló que por lo mismo Canadá está fortaleciendo sus contactos diplomáticos para responder a las amenazas que escuchábamos, la de los aranceles. En más información, General Motors evalúa trasladar parte de su producción de México a Estados Unidos, esto ante la posible imposición de aranceles. La presidenta y consejera delegada Mary Barra de GM afirmó que tienen capacidad de producción en Estados Unidos para absorber parte de lo que se hace en México y Canadá. En México, la automotriz opera 3 plantas, se encuentran en Ramos Arizpe, en Coahuila, en Silao, Guanajuato y en San Luis Potosí. Pero además, cuando revisamos las cifras de 2024, el 80% de los vehículos que se enviaron, que hizo GM, se enviaron a Estados Unidos, por lo que los aranceles estarían afectando a esta empresa de manera sustancial. La mayor parte de los vehículos que produce General Motors en territorio mexicano pues se van a Estados Unidos. Ahí estaría el tamaño del impacto que recibiría si se impusieran los aranceles. Y no es la primera vez que Trump afecta a empresas automotrices que quieren venir a México o que han venido a México. Recordemos que en 2017, durante su primer presidencia, Ford canceló una inversión de $1,600 millones. Querían construir una fábrica en San Luis Potosí, pero finalmente se canceló y se instaló en Michigan, esto como parte de las amenazas de Donald Trump, que ha manifestado claramente que quiere regresar a su país las plantas de producción y ensamble automotriz con miras a crear puestos de trabajo allá en Estados Unidos. Y ahora me voy al corazón de Estados Unidos, a Nebraska, porque ahí la comunidad latina se unió e incluso se ha manifestado en estos días para resaltar su importancia en el desarrollo de Estados Unidos, para también protestar en contra de la discriminación, de lo que consideran son políticas discriminatorias por parte del gobierno de Donald Trump y particularmente la importancia que tienen ellos para cubrir los trabajos de agricultura y manufactura en ese estado, en Nebraska, en el corazón estadounidense. No puede ser más estadounidense ese estado y por eso me enlazo con Rafa Montes. Rafa, tú te encuentras allá en Nebraska, es el corazón estadounidense, realmente territorio de maíz, territorio de agricultores, territorio en donde la mano de obra mexicana pesa y pesa mucho.
Así es, ¿qué tal, Víctor? Te saludo con mucho gusto. Pues sí, es el corazón de Estados Unidos y déjame comentarte que a diferencia de lo que hemos visto que se vive en la frontera con nuestro país, aquí pues prácticamente el ambiente que se vive es más bien de precaución, de estar muy atentos a lo que pueda ocurrir en caso de que agentes migratorios lleguen a esta entidad. Aquí no ha habido redadas masivas, no ha habido grandes operativos de agentes migratorios, a pesar de que en las redes sociales de pronto surgen este tipo de rumores y es parte de lo que las organizaciones defensoras de migrantes, centros comunitarios de grupos latinos han intentado contrarrestar, han llamado a la calma a los habitantes latinos de esta ciudad y de otras de aquí del estado de Nebraska a que no caigan en pánico. Por ello también estos centros comunitarios y grupos defensores de migrantes han comenzado esta semana a repartir una serie de documentos, de folletos con información útil para los migrantes para que sepan qué hacer en caso de que hubiera alguna redada, en caso de que agentes migratorios de ICE comenzaran a requerirles documentos, a intentar amedrentarlos. Lo que están haciendo estas organizaciones es repartir tarjetas como esta que tengo aquí ahorita, en donde vienen un instructivo de qué hacer en caso de que se enfrenten a cualquier agente migratorio. Prácticamente lo que dicen es: primero, guarda la calma, no contestes a las preguntas de los agentes migratorios, tienes derecho a guardar silencio, tienes derecho a no contestar y a no informar sobre tu situación migratoria, y enciérrate en tu casa. Si estás en tu casa, si estás en un vehículo, tienes derecho a guardar silencio, invocar la cuarta enmienda de la Constitución Política de este país. Es decir, les están recordando los derechos que tienen los migrantes y prácticamente pues que guarden la calma. Están difundiendo también información relacionada con que los agentes migratorios no estarían buscando a cualquier latino que se encuentren en la calle, sino prácticamente a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia, que tienen un récord criminal pues ya que esté registrado en las bases de datos del gobierno federal, y la policía incluso aquí en Omaha ha dicho que pues no va a estar requiriéndole a la población conocer su estado migratorio, sino más bien que si cometen algún delito, pues ahí sí actuaría la policía, pero que no hay nada que temer. Están llamando a la calma, están repartiendo información, están en redes sociales, en centros comunitarios, están anunciando que existen este tipo de documentos, manuales para saber qué hacer con su familia, que preparen a los niños, que tengan sus documentos en regla. Y prácticamente lo que ayer decían en la manifestación que se dio aquí a unos pasos de donde estoy, aquí en South Omaha, pues lo que decían los jóvenes nacidos aquí pero que tienen familia latina es: el que nada debe, nada teme, tenemos derecho a expresarnos y pues prácticamente no tenerle miedo a los agentes federales de migración de ICE. Es el ambiente que se vive aquí en este estado de Nebraska, Víctor. Bien, ahí desde el corazón de Estados Unidos, como lo decíamos, Rafa, parte de esta cobertura es precisamente mostrar lo que está pasando más allá de la frontera, más allá de lo que es Texas, más allá de lo que es California. Ya hemos estado ahí por parte de los enviados de Milenio, también hemos estado en Nueva York y en Chicago. Ahora estamos ahí en el corazón, seguiremos explorando lo que está pasando ahí en Estados Unidos, porque como nos lo muestras, finalmente la población local está sufriendo al menos el temor de lo que podría pasar por lo que ha detonado, lo que ha lanzado el gobierno de Donald Trump. Gracias, Rafa. Seguimos atentos a la cobertura que estarás haciendo en los próximos días. Ahí, por lo que nos dicen, estarás yendo a puntos en donde hay grandes concentraciones de migrantes indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos. Seguiremos aquí informando a la audiencia de Milenio Televisión, Víctor. Gracias, Rafa. Buenas noches. Más información: Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, informó que ya están listos los centros para recibir a los deportados que vienen desde Estados Unidos. Es importante que todas las personas que vienen de Estados Unidos tengan su carta de repatriación, que es la llave precisamente para acceder a estos servicios y programas. También se está entregando, porque ya iniciamos, una transferencia monetaria de 2,000 pesos a todas las personas repatriadas para cubrir sus gastos en el traslado hacia sus comunidades. Y pues están sumándose muchos organismos de manera entusiasta,
Hoy nada menos que tenemos una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y que están muchas empresas y también muchos organismos de empresarios que quieren dar oportunidades de empleo a las personas que vienen repatriadas a nuestro país. Y hoy se cumple el ultimátum que lanzó el Instituto Nacional de Migración para desalojar a los migrantes que viven bajo el puente del Libramiento Norte en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Las autoridades solicitaron que acudan a viviendas arrendadas para desalojar la vía pública. Anteriormente, este lugar servía como punto de reunión donde esperaban la confirmación de la cita de CBP One antes de que éstas fueran canceladas. Y precisamente vamos con mi compañero Jonathan González, que nos tiene más información desde Chiapas. Buenas noches, Jonathan. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Efectivamente, pues en este momento me encuentro en el municipio de Escuintla, donde justo a mi espalda pues están los migrantes que avanzan en la caravana que salió justo durante las primeras horas de este lunes de Tapachula, Chiapas. Y bueno, pues ya han pasado 2 noches caminando, han avanzado cerca de 75 kilómetros. Pues esto no termina, pues dado que los migrantes hoy presentan laceraciones en los pies, también pues están deshidratados y por ello pues han decidido pernoctar una noche más en esta zona del municipio de Escuintla. Víctor, comentarte que los migrantes prevén que el día de mañana pues continuar con esta travesía que ya no es Estados Unidos, sino la Ciudad de México, para poder emplearse y ahí esperar las nuevas disposiciones por parte de Estados Unidos. Sin embargo, pues bueno, aquí los migrantes se han apostado sobre esta cancha del parque central en unos pedazos de cartón y también en unas colchonetas, sin que las autoridades municipales acudan a darles esta ayuda, este apoyo. Ellos pues también presentan cuadros de deshidratación a pesar de que han caminado por la noche, pero las temperaturas que alcanzan por lo menos los 40 grados ha provocado pues esta afectación en la salud de las personas. Decirte que principalmente en esta caravana han salido pues también hondureños, venezolanos, africanos, haitianos. Sin embargo, pues no pierden la esperanza de poder avanzar hacia el centro del país y sobre todo caminar en esta ruta costera del estado de Chiapas. Si te parece, vamos a ver y escuchar lo que nos dijo Ángel, un migrante que se encuentra dentro de este éxodo humano. Lo que tenemos que irnos, ya arrendamos, porque migración nos quieren sacar ayer martes, no aceptan la situación de nosotros, el migrante. Y bueno, ¿qué más nos queda? Arrendar, buscar un empleo, hacer el asilo político para que nos den la oportunidad de trabajar, de hacer algo pues por los propios medios de nosotros. Gracias, Jonathan. Una pregunta muy rápida, casi se nos acaba el tiempo. Finalmente, ante la realidad de que la frontera norte ya está cerrada, ¿qué es lo que plantean estos migrantes? Es decir, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo ahora es llegar a la Ciudad de México y ahí conseguir un trabajo para esperar lo que venga por parte de Estados Unidos y ellos puedan ingresar posteriormente al país de Norteamérica. Listo, con eso nos quedamos, Jonathan. Gracias por el reporte. Buenas noches. Muy buenas noches, seguimos atentos. Ahí atentos a esto que está ocurriendo. Esta caravana migratoria ahora ha cambiado su objetivo. La frontera norte ya no pueden llegar, está cerrada. Si vienen aquí a la Ciudad de México. Vamos a estar atentos y siguiendo esta información. Y en donde también se han saturado las instalaciones de la Comar, es en Tapachula, en Chiapas, en donde cientos de migrantes ahí están formados, están ahí dando la vuelta, están ahí presentes buscando asilo. Queremos buscar el asilo, donde nos apoyen con el asilo para poder transitar libremente como cualquier ciudadano como ustedes. Ahorita la complicación que tenemos es que no hay una organización porque estamos todos dispersados. Ahogados en la desesperación es como cerca de 2,000 migrantes centroamericanos y extracontinentales buscan ser atendidos por la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados en Tapachula, Chiapas, ante las nuevas medidas impuestas por Estados Unidos. Desde hace 4 días, las personas en situación de movilidad duermen en la calle, esperando turno para solicitar asilo. Mucha gente, estamos aquí, gente del jueves y no han podido entrar desde el jueves y todavía estamos aquí. Que haga orden, pero así nunca vamos a avanzar. Aquí nos va a pasar 4 días más después, de las jueves como a las 7 de la mañana. Estamos aquí.
El proceso de atención es lento. No hay organización de las autoridades. El horario de atención es solo de 4 horas y los migrantes deben soportar temperaturas de casi 40 grados, viviendo entre la mugre y la peste de los baños móviles. En las últimas horas decidieron organizarse anotándose en listas para proteger su lugar en la fila y evitar que los que se meten a la mala pasen antes que ellos. Se espera que a partir de este miércoles ingresen de manera más ordenada con base en este listado. Se anotan en una lista para que ya usted tenga la idea de cuántas personas tiene delante, en qué número se queda, cómo podemos organizarnos mejor y evitar también las indisciplinas sociales de las personas que quizás quieran, no sé, hasta algún punto evadir la cola de las personas que llevan más tiempo durmiendo. Es un poco de organizar. A pesar de la gran cantidad de gente, la Comar atiende en bloques pequeños, de 7 a 11 de la mañana. Así que la multitud sigue y la fila avanza muy poco. Sí, pero no, o sea, avanza, pero retroceden a uno cada vez más. ¿Por qué retroceden? No sé, adelante. Uno está de último, no se da cuenta de lo que pasa adelante. ¿No avanzan? No, nada. ¿Se están metiendo algunas personas? Exacto. Con imágenes de Wendy Anguiano y Manuel Núñez, desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. No sé hasta qué punto la movilidad de las personas pueda ser efectiva, pero mientras no tengamos el permiso, las personas no pueden encontrar trabajo, se está dificultando. Y la dinámica de Tapachula se está colapsando. Eso en Tapachula, pero en las instalaciones de la Comar en Naucalpan, en el Estado de México, ya hay algunos migrantes que se están aprovechando de los demás que buscan asilo y empezaron a hacer negocio. Milenio y Canal 6 documentaron que hay quienes venden turnos. Se trata de un grupo de venezolanos. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó hoy a los migrantes a no dejarse engañar y a que no confíen en las personas que les aseguran facilitarles el paso hacia Estados Unidos. Yelibet Méndez, Raimel Medina, Nerve Ruiz, 107. ¿A cómo tienen los tickets? Allá atrás me habías ofrecido tickets. Mi amor, tienes que bajar bajito. Acuérdate. Allá atrás hay una lista que según le están haciendo para guardar orden, pero no, en realidad están vendiendo los turnos. Son 10 venezolanos con diferentes facetas. Ahí te apuntan, allá atrás te cobran 7,000 pesos por un turno. Y más adelante aquí hay otra persona, una mujer también, todos son de origen venezolano, vendiendo los turnos a los migrantes. Hay carpetas de investigación y hasta órdenes de aprehensión contra algunos de estos líderes que se dedican al tráfico, se dice, ¿no? Si ese es el delito, de personas. Entonces sí se actúa y se hacen las investigaciones y además decirle a todos los migrantes, a todas las personas que no se dejen engañar. Primero porque Estados Unidos cerró de manera... por parte del gobierno, de manera unilateral, el CBP-1 que tenía el gobierno de Biden. Lo cerraron. Cerraron incluso todas las aplicaciones para asilos en este momento. Están cerradas. Entonces, que no se dejen engañar por estas personas que en realidad lo que están buscando, pues, dinero a costa de una necesidad de una persona. Ahí lo que dice la presidenta. Y ayer se registró un enfrentamiento entre presuntos criminales y agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos muy cerca del río Bravo. El Departamento de Seguridad de Texas informó que fue cerca de la comunidad de Frontón, frontera con Miguel Alemán, Tamaulipas, donde sujetos supuestamente pertenecientes a algún cártel les dispararon. Por ello, respondieron al ataque. El teniente Chris Olivares publicó videos de un dron en los que se ve a 4 hombres armados caminar y tratar de esconderse ahí en el follaje mientras esta aeronave los rastreaba. Aseguran que estos sicarios, que después abrieron fuego en contra de los agentes de la patrulla fronteriza, huían de un operativo en México. Ahí podemos ver incluso cómo están tratando de dispararle a los drones de Estados Unidos. Al respecto, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que ya se investiga lo ocurrido y que se solicitó información a las autoridades de Estados Unidos. Que hubo una serie de disparos, que esos disparos se dieron en la línea fronteriza donde está el río, que no hay personas heridas,
y que parece que hay dos ámbitos que hay que investigar. Uno, quienes realizaron, si es que lo hicieron, esos disparos, y segundo, los movimientos de los migrantes. Lo que la señora presidenta determinó es que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los conductos diplomáticos, haga las solicitudes de información correspondientes, y nosotros por nuestra cuenta ya comenzamos a hacer un requerimiento formal sobre si hay algún hecho delictivo que el gobierno americano tenga sobre este caso. Dos aviones de la Fuerza Aérea Colombiana llegaron a Bogotá con 201 ciudadanos de ese país que fueron deportados por Estados Unidos. Estos deportados denunciaron malos tratos por parte de las autoridades estadounidenses. La llegada de este vuelo ocurre 2 días después de que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, desatara una crisis ahí con Estados Unidos, una crisis diplomática, al no permitir el aterrizaje de 2 vuelos militares con deportados. Esto originó, usted recuerda que el presidente Donald Trump ordenara la imposición de aranceles de 25% a todos los productos colombianos, amenaza que eventualmente llevó a que Petro se echaran para atrás. La comida que daban la daban dañada, a veces daban unos burritos, que eso horrible, la comida horrible. Y encerrado uno, durmiendo casi 10 horas, 12 horas durmiendo porque no teníamos más nada que hacer. No sabíamos si era de día o si era de noche. Estábamos peor que un preso. Una pausa y volvemos. La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que los homicidios en el país se han reducido. Desde 2018 a la fecha se registró una reducción del 27% en homicidios dolosos. Y de septiembre de 2024 a la fecha hay una baja mayor al 15%. Esto sería desde que comenzó su gobierno. Sin embargo, durante enero los estados de Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa y el Estado de México concentraron el 53% de los homicidios dolosos. Si tomamos en cuenta desde 2018 a la fecha, la reducción en homicidio doloso es del 27%. Y la estimación de octubre o de septiembre de 2024 a la fecha es una reducción mayor al 15% desde que entramos al gobierno. Vamos a seguir todos los meses dando resultados e informando al pueblo de México de la construcción de la paz y la seguridad en nuestro país. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que en los primeros 4 meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido detenidas más de 10,000 personas relacionadas con delitos de alto impacto. Además, agregó que se han asegurado más de 90 toneladas de droga, entre ellas fentanilo, y se han desmantelado 139 narcolaboratorios en distintos estados del país. En las últimas semanas han sido detenidas 10.148 personas por delitos de alto impacto. Uno de los 4 ejes de la estrategia de seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum es la coordinación estrecha del Gabinete de Seguridad y, por supuesto, cada vez más con entidades federativas con quienes se han incrementado las operaciones y las investigaciones en conjunto para disminuir la incidencia delictiva. Esta coordinación ha sido fundamental para incrementar nuestra capacidad de respuesta y operación para detener a generadores de violencia y, sobre todo, combatir la impunidad. Y fuerzas federales detuvieron aquí en la Ciudad de México a Joel Medina Miyazaki, alias La Morsa, colaborador de Aureliano Guzmán Loera, líder de la facción del cártel de Sinaloa, de los Chapitos, y hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. La Morsa era el responsable precisamente de los laboratorios clandestinos para sintetizar fentanilo y producir drogas sintéticas, y operaba básicamente en la zona del municipio de Elota, en Sinaloa. Y La Morsa fue detenido precisamente en las inmediaciones de la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Al momento de su detención se le aseguró un arma de fuego, 5 cartuchos, 3 bolsas con material sólido cristalino y una bolsa de cocaína. Las autoridades informaron que La Morsa recibía protección de exfuncionarios en Sinaloa. Y un grupo armado atacó un bar de Tabasco y asesinó a 2 personas. Además, una mujer resultó lesionada. Los hechos ocurrieron en el bar Ópera, ubicado en el municipio de Cárdenas. Las autoridades señalaron que el establecimiento operaba en horarios no permitidos, ya que en el mes de diciembre el gobierno estatal emitió un decreto que permitía a los bares operar hasta las 2 de la mañana. Esto luego, usted recuerda, del ataque a un local, a un bar, al The Bar, donde murieron 6 personas.
Un taxista asesinado, una mujer lesionada y 5 locales incendiados fue el saldo que dejó 2 ataques armados en Acapulco, Guerrero. Los hechos ocurrieron en el mercado de Las Cruces cuando 5 hombres armados rociaron gasolina a los locales y les prendieron fuego. Momentos antes habían asesinado a balazos a un taxista en la zona del Boulevard Vicente Guerrero y la mujer lesionada fue trasladada al hospital. Javier Trujillo, tú te encuentras en Acapulco. ¿Cómo entender lo que veíamos el día de hoy? Tiene toda la pinta de extorsión, se suma a lo que hemos visto también en los últimos días de brotes de violencia con ataques que ha habido contra camiones de reparto de alimentos, de productos. ¿Qué está pasando ahí y estaría vinculado entonces con el delito de extorsión? Hola, Víctor Hugo, muy buenas noches, te saludo desde Acapulco. Básicamente el problema o el diferendo que se vive aquí entre los grupos delictivos que operan en el puerto de Acapulco es esa pugna que desde hace varios meses, desde el año pasado, traen en el puerto. Esto ha motivado, en el caso de los transportistas que fueron atacados el pasado fin de semana en el puerto de Acapulco, bueno, pues al de la coca, al de los alimentos, los embutidos de food, así como el de la cervecera Modelo, fueron ataques con la finalidad de interrumpir un operativo que se estaba llevando a cabo en la colonia vacacional en el puerto de Acapulco. Estos ataques de anoche, primero el taxista, la mujer que fue por una bala perdida, de acuerdo con lo que se ha informado, y los 5 locales que incendiaron, también tienen que ver por esta disputa que traen 2 grupos delictivos que operan en el puerto de Acapulco. A ellos se les atribuye la mayor cantidad de hechos de violencia que se han presentado. En lo que va del mes de enero son 37 homicidios los que se han registrado, a pesar de la baja que habían informado las autoridades policiales en el puerto de Acapulco y en el estado de Guerrero particularmente. Esto es lo que ha ocurrido en este destino turístico. Sigue esa disputa entre 2 grupos delictivos que son los que están, pues si se pudiera decir de manera coloquial, peleando la plaza, Víctor. ¿Cuál es la lógica de la destrucción del mercado? Ya lo habíamos visto en el pasado también, que han sido destruidos o quemados varios mercados allá en Acapulco. ¿Por qué atacar estos mercados? Porque ahí se les cobra cuota, entonces los queman para evitar que les sigan cobrando cuota a los comerciantes. Ese es principalmente el motivo por el cual han incendiado los locales y como fue el año pasado también, hace 2 años prácticamente, el mercado central de Abasto. ¿Ya? Ese es el motivo, evitar que siga un grupo delictivo cobrando la cuota a los comerciantes, aunque te diré que a pesar de ello, los que se colocan de manera provisional también pagan cuota, aunque las autoridades no han informado sobre este aspecto. Con eso nos quedamos, Javier. Gracias por tu reporte. Que tengas muy buena noche. Víctor Hugo, muy buenas noches. Parte de lo que está pasando en Acapulco, que se está calentando otra vez. Y en Tequit, en Yucatán, habitantes lincharon y quemaron a un joven apodado El Güero. Vea esta historia, porque este hombre, momentos antes, había asesinado con un machete a una mujer, conocida como Doña Candy. El ataque desató el enojo de los pobladores, quienes lo detuvieron y lo llevaron a la plaza principal del poblado, donde lo golpearon. Los mismos habitantes señalaron que El Güero era un drogadicto y que anteriormente había asesinado a otra mujer. La madre del agresor exige justicia por la muerte de su hijo. Yo quiero justicia porque no es una muerte natural que le pasó a mi hijo, no es. Yo pensé que iban a llevar a mi hijo para que pague la justicia, que dice lo que hicieron, yo no lo vi. Sé que Goya va a mi hijo. Hay muchas personas que ellos no tienen sangre lo que hicieron, tienen hijos, tienen nietos, ojalá que no sufran lo que estoy sufriendo yo con mi hijo. Joaquín Díaz Mena, el gobernador de Yucatán, condenó el linchamiento y recordó que los yucatecos no son así, por lo que llamó a los habitantes a la paz. Yucatecas y yucatecos, condeno los lamentables sucesos ocurridos en el municipio de Tequit. Mi solidaridad y mi más sentido pésame a la familia de la señora María, quien perdió la vida de manera injusta e inaceptable. Rechazo cualquier acto de violencia bajo la falsa premisa de hacer justicia por propia mano. Un juez dictó prisión preventiva contra María del Rosario N., exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos en el Estado de México, por su presunta participación en un caso de extorsión. Supuestamente obligó a un funcionario a firmar documentos en apoyo a un miembro de la familia michoacana. Esta detención ocurre en el marco del operativo Enjambre. Y Mario Rodríguez, tú nos tienes más detalles. Buenas noches.
Excelente noche, Víctor. Te saludo directo al auditorio. Fíjate que sí, María del Rosario N., expresidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, se enfrenta a 2 procesos judiciales. El primero de ellos, como bien apuntas, es de extorsión en agravio de un servidor público y, de acuerdo con la propia indagatoria, aparentemente habría obligado a un servidor a firmar algunas actas de cabildo y, sobre todo, entregar un documento bastante importante al órgano superior de fiscalización del Estado de México. Todo ello lo habría hecho en compañía de su esposo, Pedro Luis N., quien, dicho sea de paso, también está prófugo de la justicia, y un sujeto que aparentemente estará relacionado con la familia michoacana, identificado como el Hércules. Sin embargo, este martes, tuvimos la oportunidad de estar precisamente en este segundo proceso judicial que enfrenta en su contra. También coincide que se trata de un caso de extorsión y, de acuerdo con la propia indagatoria que dio a conocer la Fiscalía General de Justicia mexiquense, aparentemente este sujeto, el Hércules, habría llegado precisamente la noche del 10 de diciembre a la plaza municipal y, sobre todo, amedrentado a un trabajador, a un hombre de la construcción que, le pedía 30,000 pesos, toda vez que, él fue identificado como alguien que no era oriundo de Santo Tomás de los Plátanos. En consecuencia, no solamente llegó este sujeto apodado del Hércules, sino también Pedro Luis N., quien en ese momento se desempeñaba como director del DIF municipal, y sobre todo María del Rosario N., la presidenta municipal en ese momento en funciones, también fue identificada por esta persona y, ella aparentemente también le habría exigido que entregara la cantidad de 30,000 pesos y, en caso de que se negara, lo habría entregado o lo habría de entregar precisamente al crimen organizado para hacerlo trabajar en contra de su voluntad. En esta tesitura, mañana miércoles, Víctor, se prevé que al menos sobre este segundo proceso judicial se determine si sea vinculada a proceso o no. ¿Qué fue lo que vimos durante la audiencia también? Su defensa de carácter particular manifestó que en este caso los propios dichos de la Fiscalía y, sobre todo, los de la víctima parecieran contradictorios porque no coincidían las fechas y, sobre todo, la relatoría parecía un tanto confusa. En esta tesitura estaremos pendientes, Víctor, toda vez que se trata, en este caso, de la detención número 50 en lo que refiere a este operativo Enjambre, el cual, ya hemos llevado a las pantallas de Milenio, y sobre todo se trata de una estrategia de inteligencia que tiene como propósito combatir la delincuencia que estaría permeada precisamente en los organismos de carácter municipal. Un operativo que nos ha ido demostrando precisamente el nivel de penetración que había por parte del crimen organizado en distintas estructuras de gobierno allá en el Estado de México. Gracias, Mario. Buenas noches. Gracias. Excelente noche. Y el día de hoy una noticia que ha captado la atención es una polémica que hay en el Estado de México por 14 personas que fueron detenidas por maltrato animal. Esto en Naucalpan, en el Estado de México, porque fueron detenciones que se dieron durante un cateo, un palenque clandestino. Ahí se llevaban a cabo peleas de gallos y la venta ilegal de bebidas alcohólicas, pero se les detiene a esas personas precisamente porque las peleas de gallos, argumenta la autoridad, son violatorias, son básicamente violencia contra los animales. Ahora bien, los trabajadores del palenque, acompañados de otros galleros, realizaron una protesta fuera de los juzgados de Tlalnepantla para exigir su liberación. Esto fue lo que pasó. Respecto a los delitos cometidos en este capítulo, se aplicará al Fondo para la Protección de los Animales del Estado de México. Quedan exceptuados de este capítulo los charreadas, jaripeos, rodeos, lidia de toros, novillos o becerros, peleas de gallos, el adiestramiento de animales, las actividades con fines cinegéticos, de pesca o de rescate, siempre y cuando estas actividades se realicen en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Bien, Fernando Cruz, ahí veíamos la interpretación que hace esta persona respecto a la ley, respecto a que sí se pueden hacer peleas de gallos y que no representa violencia contra los animales, contrario a lo que dice la autoridad. ¿Salen o no estos galleros? Buenas noches. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues ya lo mencionabas, verdadera controversia lo que ha generado. Y es que, de acuerdo a estos galleros, está regulada esta actividad. Tanto es así que mencionan, incluso hay una feria que hace incluso, hay canciones incluso alusivas a la pelea de gallos. Y sí, efectivamente, en el artículo 235 cuater establece que no se incluye por el delito de maltrato animal a las corridas de toros y las peleas de gallo. Este fundamento lo utilizaron los abogados de estos 14 detenidos precisamente para poder obtener su libertad. Se llevó a cabo la audiencia inicial, una audiencia bastante pesada que duró un poquito más de 5 horas. En esta, pues argumentaron la defensa de estos 14 detenidos que no había delito que perseguir y que incluso pues la Fiscalía hizo una detención masiva arbitraria. Y esto lo confirma precisamente un juez de control del Poder Judicial del Estado de México, quien calificó de ilegal la detención de estos 14 galleros, quienes ya en cuestión de minutos van a salir. Están los familiares. Esta
pues esta libertad se decretó por ahí cerca de las 4 o 5 de la tarde. Todavía no han salido, pero pues ya es cuestión de minutos. Los estamos esperando para que salgan, para poder platicar con ellos, porque es que pues los detuvieron, pero pues ya el argumento de la fiscalía pues sirvió de muy poco. Ya escuchábamos hace unos momentos la palabra de los abogados, también tuve una oportunidad de platicar con ellos. ¿Qué te parece si escuchamos lo que nos comentaron? No encontró ninguna herramienta con la cual se perjudicara o se lesionara este tipo de animales, ni mucho menos se llevó a cabo una situación donde se demostrara la culpabilidad de cada uno de los intervinientes o supuestos intervinientes, por lo cual en este caso el juez consideró que efectivamente no existen elementos para poder declarar, o al menos la flagrancia, como lo refiere el agente del Ministerio Público, para que se llevara a cabo esta detención. A ver, Fernando, entonces lo que está diciendo este abogado es que no había ninguna intención de que se lastimaran los gallos. A ver, te lo pregunto directamente, pues no era una pelea de gallos finalmente. Pues era una pelea de gallos, pero, ojo, al momento de llegar la autoridad, la fiscalía, no se estaba llevando a cabo este juego como ellos le llaman. Incluso presentaron 9 cadáveres de gallos, pero tenían 4 días de haber fallecido. Es por eso que no se califica de legal la detención, no hay flagrancia, y es por eso que, pues, para afuera estos 14 galleros. Es decir, presentan como evidencia cadáveres de gallos que no habían muerto con violencia. Vaya historia. Quedamos pendientes, por supuesto, vamos a ver tu pieza mañana en Canal 6. Liberan a estos galleros, pues básicamente pues porque no estaban en flagrancia. Vaya historia. Te leemos también en milenio.com. Gracias, Fernando. Claro que sí, quedamos pendientes, Víctor. Muy buenas noches. Ahí esa historia, usted juzgue si es justo o no. Bien, en más información, la Suprema Corte de Justicia recibió la notificación formal de la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial. La ministra Lenia Batres criticó la no intervención del máximo Tribunal de Justicia en este caso y evidenció que el Tribunal Electoral fue el que se tuvo que encargar de reencauzar el proceso de la reforma judicial. Por su parte, la ministra Margarita Ríos Farjat propuso que el Pleno asumiera las funciones del comité para no poner en riesgo la legitimidad del proceso, pero su petición no fue aceptada. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no tenía sentido que los integrantes del Comité del Poder Judicial siguieran en sus cargos. Sino que fue una decisión de la Corte de no continuar con los trabajos. Entonces, pues sí, pues ya que tenía que hacer el comité si ya no iban a trabajar. O sea, porque lo ponen así como renuncian los... No, pues si ya no tenían trabajo, ya la Corte ya les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad, pues ni modo que siguieran ahí en un comité que ya no tenía ningún sentido. La ministra Loretta Ortiz reaccionó a la renuncia de este comité judicial y escribió que su resistencia reiterada llegó al extremo de renunciar a sus cargos y que desde el inicio sus acciones generaron incertidumbre y obstaculizaron la reforma judicial. Recordó que desde la convocatoria incluyó requisitos adicionales no contemplados en la Constitución y que la selección de perfiles se enfocó más en excluir candidatos que en verificar los mínimos requeridos. Vaya, hasta dijo que suspendieron labores por una decisión judicial improcedente. Y a pesar de que la oposición dijo que impugnará el proceso de insaculación en el Senado para seleccionar a los aspirantes que dejó inconcluso el Comité de Evaluación del Poder Judicial, el extinto Comité de Evaluación del Poder Judicial, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, dijo que se cumplirá en tiempo y forma con la ley. Por cierto, los senadores acordaron que la insaculación se realice este jueves 30 de enero a partir de las 12 del día y no el viernes como se había dicho en un principio. Puedo decirles que el Senado de la República, como lo mandató el Tribunal Electoral a través de la mesa directiva, va a realizar en tiempo y forma. Lo propuso o lo mandató el Tribunal para el próximo viernes, dio plazo límite y nosotros vamos a hacer el proceso de insaculación. Ellos ya no tenían, en realidad no era una renuncia, no se les olvide que además pues, siguen el guión que les imponen algunos ministros o la presidenta de la Corte. Y ya para cerrar, vea esta información, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje en su cuenta de Truth Social pidiendo a su gran aliado Elon Musk y a su empresa SpaceX que vayan a rescatar a los astronautas que, dijo el expresidente Joe Biden, abandonó. Estos astronautas, usted recuerda, llegaron a la Estación Espacial Internacional en junio de 2024 a bordo de una nave de Boeing que tuvo fallas, lo que hizo que volviera vacía. Desde entonces, desde junio,
Estos astronautas se encuentran ahí varados, por lo que Trump lo que pide es que vayan a rescatarlos. Bien, y con esto llegamos al final de este noticiero. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Quédese, todavía hay más información aquí en Milenio con Alejandro Domínguez. Que tenga muy buena noche.